esta norma nos están dando la primer pauta de cómo hacerle en las empresas para hacer cumplir con esta medida de prevención que teníamos un poquito olvidada. De manera general, pues sabemos como empresas de que debemos de prevenir enfermedades, que debemos de prevenir accidentes y adecuar todas esas medidas de prevención y de control en las áreas de trabajo para que no ocurran. Sin embargo, estábamos dejando en el olvido los factores ergonómicos, que es una causa por la cual pueden originarse enfermedades laborales, específicamente lo que se llama trastorno musculoesquelético, el típico lumbalgia, dolor de espalda, dolor de cuello, algunas alteraciones en los movimientos, en los músculos. Bueno, son estos trastornos musculoesqueléticos que ya están pues totalmente fundamentadas y sustentadas como enfermedades que tienen su origen en actividades laborales, y eso se nos estaba escapando. En las empresas eso estaba un poquito olvidado porque no había una obligación legal. Igual, y estaba como que implícito, pero como no había documento legal, pues hacíamos como de que no. Bueno, ya lo hay. Y eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Aquí estamos obligados dentro de las empresas a regular, a vigilar, y como trabajadores, como empleados, y ustedes chicos próximos a estar en este mercado laboral, también cómo como trabajador podría prevenir tener algún tipo de lesión de este tipo por un factor económico. ¿Ok? Ahora bien, antes de iniciar con el contenido de la norma, pues vamos a ver rápidamente un poquito de historia. Si esta norma está dedicada a los factores ergonómicos, pues primero tendríamos que definir de una manera muy rápida y sencilla qué es ergonomía y por qué es su importancia. ¿Sí? Pues, por favor, al siguiente. Actualmente nosotros podemos encontrar muchas definiciones de ergonomía. Ninguna es mejor que la otra. Ergonomía tiene diferentes conceptos porque es una ciencia muy amplia. Sin embargo, si nosotros nos vamos así a la raíz etimológica, ahí encontramos por qué es tan amplia. Las raíces etimológicas de la palabra economía nos dicen que proviene de ergon, que quiere decir trabajo, y nomos, que quiere decir tratado o quiere decir leyes. Y bueno, y si nosotros la traducimos literal, ergonomía vendría siendo como que estos tratados o leyes acerca del trabajo. Y ahí nos da entonces como que una visión de que ergonomía puede estar involucrada prácticamente en todo. Ya un poquito más aterrizado, podemos encontrar diferentes definiciones de diferentes autores. Sin embargo, todas esas definiciones van a coincidir en ciertos elementos. Algunos de esos elementos que encontramos en las definiciones es sistema. Si ergonomía es esta ciencia encargada de vigilar o de tomar en cuenta el sistema que se forma entre el hombre y su entorno laboral, como sistema reconoce que cualquiera de esos elementos presentes, si no se encuentra en las condiciones favorables, puede afectar a cualquiera de los otros elementos presentes. Es decir, si yo me pongo a trabajar un día en la tarde en mi casa a estudiar o a sacar el trabajo acumulado, pues es muy probable que yo trabaje mejor si estoy en un lugar con una buena temperatura, estoy cómodo, no tengo interrupciones, tengo la iluminación adecuada, porque es un sistema y así lo ve la ergonomía. Y si, aunque yo tenga alguno de los elementos en buenas condiciones, uno de ellos falla, no sé, imagínate calor, ahorita porque está medio fresquecito aquí en Veracruz, pero si fuera mayo o junio y se descompone el aire acondicionado, pues aunque todo lo demás lo tengas, no vas a sacar la chamba porque el calor no te va a dejar, ¿no? Entonces, eso es de ergonomía. Ergonomía considera todo como un sistema. Y como sistema, si uno de esos elementos falla, el producto final puede fallar.
Otro de los elementos que están presentes prácticamente en todas las definiciones de ergonomía es el ambiente. Como les mencionaba, si ergonomía ve todo como un sistema, por supuesto que considera ese ambiente en el que te estás desenvolviendo para que tengas un buen resultado y estés en un bienestar completo. Y al decir ambiente, me refiero a los espacios, me refiero a los factores de comodidad, como temperatura, como ventilación, como iluminación. Me refiero también a las vibraciones, ¿sí? Me refiero a todo esto que pueda estar presente en el ambiente laboral y que pudiera impactar en tu bienestar y en tu desempeño. Otro elemento son las capacidades, y este es uno de los más importantes para la ergonomía. La ergonomía, dentro de todo su campo que estudia, reconoce que una persona tiene ciertas características, tanto físicas como mentales, que te van a hacer estar bien al desempeñar tus actividades. Y si tú trabajas por encima de esas capacidades, posiblemente lo logres una vez, posiblemente lo logres 2 veces, pero a lo largo, con esa frecuencia de sobreesforzarte, ya sea física o mentalmente, muy probablemente tengas una afectación a tu salud. Y no solamente a tu salud, muy probablemente también tu desempeño se vea afectado. Y un ejemplo clásico, y vámonos a lo que es el manejo manual de cargas. No sé si algunos de ustedes colocan, no sé, llegó el garrafón o llegó el tanque de gas a tu casa, ¿no? Entonces, le hiciste el fuerte, el muchacho lo dejó en la puerta, y entonces tú quisiste llevarlo a tu casa, pero lo hiciste una vez, no lo has vuelto a hacer. Ese día que tú lo hiciste, pues no te pasó nada, porque fue la primera vez y tenías las ganas, la energía y lo pudiste hacer, moviste el tanque de gas como si nada. O la primera vez que vamos al gym, nos queremos acabar el gym porque tenemos esa energía. Pero el segundo día ya empezamos a notar que no es tan fácil. Al tercer día menos, ¿no? Y al cuarto menos. Porque estamos sobrepasando nuestras capacidades hasta que el coach nos dice, no, es que tú no puedes cargar tanto, vamos a ir pasito a pasito, ¿no? Entonces, en ergonomía nos dicen, ¿sabes qué? Hay que tener en cuenta tus capacidades, tanto físicas como mentales, para que en ese puesto de trabajo en el que tú te desarrolles, no se sobrepase, no tengas un sobreesfuerzo que pudiera a la larga generarte una afectación, ¿sí? Otro de los puntos importantes de la ergonomía son las limitaciones, que está pegadito con el anterior. Yo tengo ciertas características que me limitan para ciertas actividades, y esas limitaciones pueden ser igual, físicas o mentales. Por ejemplo, han escuchado hablar de la compatibilidad puesto-persona, que una persona debe de ser pues lo más compatible a las funciones y actividades que realizas, ¿sí? Yo tengo cierta preparación de seguridad industrial en el manejo de extintores. He tomado muchos cursos sobre cómo atacar un conato de incendio. Sé operar un extintor, puedo cargar un extintor sin ningún problema. Pero la verdad es que no tengo la valentía de atacar un incendio mayor, ¿sí? La valentía no la tengo. Entonces, tengo esa limitación, ¿sí? Y yo no soy compatible, por ejemplo, para desempeñarme como bombera, aunque quizás en teoría tenga yo la capacitación. Ergonomía dice que debes de conocer o reconocer las limitaciones de tus trabajadores en sus puestos de trabajo, para que diseñes el área de trabajo y las funciones de los puestos de trabajo conforme a esas capacidades y esas limitaciones. Porque si no, imagínate, con esa Mercedes atacar un incendio y a la mera hora no responde, ¿sí? Porque estoy muriendo de miedo. Entonces, no solamente es un acto inseguro para mí, sino incluso sería inseguro para los demás, sería exponerme a riesgos mayores, ¿sí? Entonces, ergonomía dice, reconoce las capacidades y también reconoce las limitaciones. Otro punto importante para ergonomía, por supuesto, es la seguridad. Si reconocemos que trabajamos en un sistema en donde cualquiera de los elementos puede impactar en este resultado total,
Si yo no veo estas condiciones inseguras, pues de nada sirve que tenga yo una buena luz, una buena temperatura, esté yo cómoda. Si voy a dar un paso me voy a caer, ¿no? Entonces, la ergonomía dice, debemos estar seguros. La ergonomía también dice que hay que vigilar el bienestar. Y al hablar de bienestar hablamos de la salud, que es parte primordial como objetivo que tiene la ergonomía. Tu trabajador debe de estar saludable y por lo tanto debes de vigilar esa salud para que no se vaya a ver afectada por esas funciones y esas actividades que está desarrollando en su puesto de trabajo. Vamos a procurar mantener esa salud, vigilarla para que se encuentre en un bienestar. Y por último, eficiencia. Todo es un sistema. Todos los elementos van a estar trabajando engrane con engrane para que trabajen de una manera eficiente y efectiva y el trabajo se logre, el objetivo se alcance, ¿sí? Entonces, les decía yo, la economía es una ciencia bien amplia y dentro de partes fundamentales o elementos fundamentales para que funcione la economía es porque tenemos que considerar todos estos elementos, ¿ok? Bueno, entonces esta fue así como que nuestra introducción de qué es ergonomía. Ahora bien, la norma, la que estamos ahorita presentando, regrese tantito por favor. La norma, la NOM 36, se llama factores ergonómicos, factores de riesgo ergonómicos, ¿sí? Factores de riesgo ergonómico. Entonces, para que yo llegue a aterrizar ¿qué es eso del factor de riesgo ergonómico? Primero voy a dar un paso atrás y voy a recordar conceptos fundamentales de seguridad industrial. Para que yo llegue a un factor de riesgo ergonómico es porque me tengo que acordar qué es un peligro, qué es un riesgo y posteriormente qué es un factor de riesgo. Ahora sí, adelante, por favor. Un peligro, recordemos que es aquella característica intrínseca que se encuentra presente en el ambiente laboral, ¿sí? ¿A qué nos referimos con intrínseca? Está implícita, forma parte de y no la vas a quitar de ahí. Por ejemplo, trabajar en alturas es un peligro. Y si yo tengo que trabajar en alturas es porque voy a estar en una altura diferente a la del nivel del suelo y puedo caerme en cualquier momento, es un peligro, ¿no? Y está implícito, intrínseco en esa actividad, no lo puedo quitar. Trabajar con energía eléctrica es un peligro, no lo puedo quitar, ¿ok? Y la probabilidad de que a mí me pase algo por estarme exponiendo ante ese peligro, pues a eso le vamos a llamar riesgo. ¿Qué tiene que ver esto con ergonomía? Dijimos que ergonomía, bueno, pues vigila todo como un sistema, vigila las capacidades, las limitaciones, el bienestar, etc. Si yo estoy trabajando en algunas actividades, en un puesto de trabajo, en donde exista un peligro para mi bienestar, mi salud, que ponga en riesgo mi cuerpo para tener o desarrollar alguna lesión o un trastorno musculoesquelético, entonces estoy exponiéndome ante un riesgo ergonómico. Por ejemplo, estos señores, los choferes, ¿sí?, que pasan las 8 horas manejando, pues bueno, estas personas están en una posición de sentados prácticamente todo el día, ¿sí? Y esa es su función, están todo el turno ahí. Bueno, eso a la larga, y es algo intrínseco, no puedes manejar parado, no puedes manejar andando, tienes que estar sentado. Entonces, eso es un peligro, es una característica de ser chofer. Y en ese riesgo, es decir, la probabilidad de que desarrolles algún tipo de afectación en tu organismo por pasar 8 horas sentado manejando. Ese es un riesgo. Factor de riesgo es esa característica o exposición de un individuo que aumenta su probabilidad
de sufrir una enfermedad o lesión. Y aquí ahora sí, ya llegamos a lo que es el factor de riesgo y lo vamos a empatar con ergonomía. ¿Puedes traer el siguiente, por favor? El factor de riesgo ergonómico van a ser aquellos que primero puedan desarrollar en ti un sobreesfuerzo, ya sea que porque cargaste más de lo debido, ya sea que porque te agachaste de más, porque permaneciste estirándote para poder alcanzar algo, pero hiciste un sobreesfuerzo, ¿sí? Movimientos repetitivos. Hay ciertas actividades en donde constantemente estás haciendo el mismo tipo de movimiento, ya sea con las manos, ya sea con los pies, ya sea con el cuello, tienes que estar volteando. Bueno, esos movimientos repetitivos pueden desgastar algún tipo de, de músculo, de articulación, el típico de la rodilla, que a las personas se les duele la rodilla. Bueno, eso es que generalmente por movimientos repetitivos. O las posturas forzadas en donde terminan todos medio chocos. Yo trabajé en el área de construcción, a mí me tocó ver construcción metalmecánica, ductos, tubería, y la verdad es que es admirable. Luego las posturas que adoptan los soldadores, los tuberos, las personas en las excavaciones, porque pues ahí debajo del tubo prácticamente tienen que estar soldando, y ahí hasta que queda, y luego la radiografía, y luego el lijar, y luego el no sé qué. Entonces es una postura forzada durante cierta exposición de tiempo. Bueno, todo eso son factores ergonómicos, riesgos de factores ergonómicos. El sobreesfuerzo, los movimientos repetitivos, las posturas forzadas. Esos factores te pueden generar una fatiga excesiva, y decíamos que uno de los elementos de la ergonomía era el bienestar. Yo no estoy bien si yo me fatigo de más, y ojo, por ahí alguien me decía, oye, pero ¿a poco no me tengo que fatigar? Claro que sí, todos los trabajos cansan, si no, no fueran trabajos, pero no nos deberíamos de cansar de más, y eso es lo que va a vigilar la norma. Sí, sí te cansas, pero esa fatiga no debería de exceder tu capacidad para poder realizar las actividades, ¿sí? Entonces estos factores de riesgo ergonómico pueden, si no están vigilados, desarrollarte una fatiga excesiva, o pueden orillarte a cometer errores en tus actividades. Y recuerda que uno de los elementos de la ergonomía era la eficiencia. Bueno, pues ya no estás siendo eficiente si estás cometiendo errores. También los factores de riesgo ergonómico pueden conllevar accidentes, pueden conllevar enfermedades de trabajo, y todo ¿por qué? Por el mal diseño de las instalaciones, o el mal diseño de la maquinaria, o el mal diseño de las herramientas o del puesto de trabajo. Entonces, ya llegamos a lo que es la definición de los factores de riesgo ergonómico. Factores de riesgo ergonómico es sobreesfuerzo, es movimiento repetitivo, es posturas forzadas. ¿Todo por qué? Porque a donde te fueron a mandar a trabajar, a donde estás realizando tus actividades, pasaron por alto el prevenir y el poder visualizar que ese diseño o que esa función que vas a desempeñar te exponía ante esos factores, ¿sí? Y que te está quizás facilitando que cometas errores, o te está facilitando a que sufras una fatiga excesiva, o te está facilitando a que se genere algún tipo de lesión en tu organismo, ¿ok? Entonces, esto es factores de riesgo ergonómico. Esta definición, yo hace rato les mencionaba que la NOM 36 es nueva, no teníamos antes nada sobre ergonomía. Bueno, antes de que saliera la NOM 36, a nuestras autoridades se les ocurrió poner esta definición en el Reglamento Federal de Seguridad y Salud en el Trabajo, en su edición del 2014, que es el que tenemos vigente hasta el día de hoy.
En ese documento, que es un documento legal, que es un documento que aplica en todo el país y que rige todo en materia de seguridad y salud en el trabajo, ya encontrábamos esa definición. Esa definición se encontraba desde el 2014, pero tuvo que pasar desde el 2014 hasta el 2020 para que saliera una norma que nos dijera qué hacer con estos factores. Nada más nos habían aventado la definición, pero no nos habían dicho cómo hacerle, ¿sí? Entonces las empresas, la verdad es que no le habían hecho caso, porque no habían dicho qué hacer con respecto a los factores de riesgo ergonómicos. ¿Puedes darle el siguiente, por favor? Esta definición, que es la misma de hace rato, les decía, apareció en la actualización del Reglamento Federal de Salud del Trabajo, acompañada de las siguientes instrucciones, por favor. En el reglamento, en el artículo 42, decía: los patrones deben de analizar los factores de riesgo ergonómico. Los patrones deben de adoptar medidas preventivas. Los patrones deben de presentar exámenes médicos al personal ocupacionalmente expuesto a factores de riesgo ergonómico. Los patrones tienen que informar a los trabajadores sobre posibles alteraciones a su salud. Deben de capacitar al personal ocupacionalmente expuesto y deben de llevar registros sobre medidas preventivas y exámenes médicos. Todo esto apareció en el 2014, pero nadie supo cómo hacerle, ¿sí? Se supone que nuestra normatividad, nuestra legislación, tiene pues como base, como fundamento, la Constitución, luego de la Constitución, la Ley Federal del Trabajo, luego de la Ley Federal del Trabajo, el Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo, y después de él tiene las normas, que son prácticamente el instructivo de cómo llevar a cabo lo que dice el reglamento. Entonces esto, como les menciono, apareció en el reglamento, pero se les había olvidado hacer la norma, ¿sí? Entonces, teníamos definición, teníamos medidas generales, pero alguien se preguntó, bueno, ¿y cómo analizo los factores de riesgo ergonómico? ¿Y qué son las medidas preventivas para los factores de riesgo ergonómico? Y ahí se quedaron, ¿sí? Y no había una obligatoriedad, no había cómo vigilarlos, hasta que dijeron, ya es hora, vamos a hacer una norma de factores de riesgo ergonómico, y nace la NOM 36. ¿Puedes dar el siguiente, por favor? Aparece la norma 036-1-STPS-2018. ¿Por qué se llama guión 1? Normalmente todas las NOM tienen NOM 017 STPS 2008. Solamente tienen 3 numeritos, no tienen un guión 1. Bueno, esta norma tiene un guión 1 porque a nuestras autoridades se les ocurrió los factores ergonómicos dividirlos en 3 partes. En la primera parte, que esta norma está dedicada al manejo manual de cargas, y va a haber una segunda parte que va a estar dedicada a los movimientos repetitivos, y va a haber una tercera parte que va a estar dedicada a las posturas forzadas. La parte 2 y la parte 3 todavía están pendientes, no sabemos para cuándo, ¿sí? Pero bueno, por lo menos ya tenemos la primera. Esta NOM 36, como les menciono, entonces es la primera parte para regular los factores ergonómicos. ¿Por qué lo dividieron en 3? Bueno, específicamente la razón no la sabemos. Sin embargo, es aplaudible que esta primera parte pues está un poquito detallada, y quizás por eso lo dividieron en 3, porque la verdad es que sí está bastante detallada sobre cómo hacerle como patrón, como empresa, para vigilar el cumplimiento de los factores de riesgo ergonómico por el manejo manual de cargas, ¿ok? Esta norma tiene como objetivo, hablando solamente de la parte 1, porque 2 y 3 todavía no tenemos, hablando de la parte 1, tiene ahora sí como objetivo establecer los elementos
o de todos los empleados que yo tengo, ¿cómo le hago para saber cuál de ellos está expuesto a un factor de riesgo ergonómico? Entonces, en esa norma me dicen cómo identificar. Pero ya que los identificaste, en esa norma me dice cómo analizarlos. ¿Cómo es que voy a determinar qué tan riesgoso es que sigan trabajando de ese modo, que sigan haciendo las actividades de esa forma? También esa norma está como objetivo identificar, analizar, prevenir y controlar. Si ya te diste cuenta que tienes a muchachos que efectivamente levantan, bajan o transportan carga y que lo están haciendo de una manera riesgosa porque es un peligro y que están expuestos a generar algún tipo de lesión musculoesquelética, bueno, entonces prevé para que no se vayan a enfermar y controla esos riesgos para que sean lo mínimo posible y la probabilidad de que realmente se lesionen pues sea mínima, ¿sí? Entonces se supone que esta norma es la receta de cómo hacer todo eso. Algo bien importante de esta norma: aplica para todas las empresas, aplica para todas las industrias. ¿Puedes darle el siguiente, por favor? El campo de aplicación de esta norma es todo territorio nacional en los centros de trabajo donde existan trabajadores cuya actividad implique levantar, bajar o transportar de forma manual, manejo manual de cargas. Pero bien importante, que sea de forma cotidiana. ¿Y a qué le vamos a llamar cotidiano? Más de una vez al día. Si eso sucede así, entonces sí, a tu empresa le aplica esta norma. Si eso no sucede así, a tu empresa no le aplica esta norma. ¿Ok? Vamos a detallar un poquito más esto. ¿Puedes darle el siguiente, por favor? Dijimos, aplica a las empresas mexicanas, a las empresas en territorio nacional, porque no necesariamente tiene que ser empresa mexicana, puede ser empresa extranjera en territorio nacional. Entonces, aplica a las empresas en territorio nacional donde realicen manejo manual de cargas. ¿A qué le vamos a llamar manejo manual de cargas? A aquello que puede hacer uno o varios trabajadores en equipo. Por ejemplo, si yo tengo en mi empresa pues el área de almacén, en donde llega la camioneta de mi proveedor y pues hay que bajarle todas las cajas, pues sí te aplica, porque entonces estás bajando cajas más de una vez al día, entonces sí te aplica. Si lo bajan entre dos, una sola caja, también te aplica, porque lo puede hacer uno o varios trabajadores. Si la caja, ya sea que la levanten, ya sea que la bajen, ya sea que la empujen o la jalen, también te aplica, ¿sí? Si la caja pesa igual o más a 3 kilos, también te aplica, ¿sí? Y siempre y cuando también esa caja sea bajada, levantada, transportada con la fuerza del trabajador o con la ayuda de un equipo auxiliar, también te aplica. ¿Ok? Entonces, la verdad es que sí aplica en todos lados prácticamente, ¿sí? Esta norma aplica en donde haya manejo manual de cargas. ¿Qué es manejo manual de cargas? Es bajar, es alzar, es empujar, es jalar algo que pese igual o más de 3 kilos y que se haga más de una vez al día. Entonces, te aplica. ¿Ok? Ahora, yo siempre comento que lo que debemos de ver antes de asustarnos y ver una norma es si nos aplica o no nos aplica. Ya vimos, entonces, sí nos aplica. Punto importante, ¿a qué estoy obligado? Ya vi que sí me aplica, ¿a qué estoy obligado? ¿Puedes darle el siguiente, por favor? Esta norma entró en vigencia este año, el 2 de enero del 2020, ¿sí? El 2 de enero del 2020
Y a partir del 4 de enero del 2023, ahora sí nos las estarán vigilando que lo hayamos hecho. Tenemos 3 años para hacer con calmita esas partes, ¿sí? A partir del 2 de enero de este año, que entró en vigencia, afectó a una norma hermana que ya teníamos, que era la NOM 06 STPS 2014, que si recuerdan por ahí, esa norma nos habla sobre el manejo y almacenamiento de materiales en los centros de trabajo. Esa norma no es que ya no esté vigente, sí sigue vigente, pero hay ciertos numerales de esa norma que ya no se van a seguir, como decía, porque por eso ya son objeto de vigilancia de la NOM 36. Por eso es que estos puntos de la NOM 06 ya no los vamos a hacer como se hacían antes, como lo decía esa norma. Los vamos a hacer como dice esta nueva norma. Y eso sí entró en vigor a partir del 2 de enero. ¿Qué es lo que ya voy a dejar de hacer como decía la NOM 06? Bueno, la NOM 06 para empezar me hablaba de otra definición de lo que era carga manual. La diferencia es que sí hablaba sobre los 3 kilos, pero no especificaba eso de la cotidianidad, no especificaba si se hacía a diario o más de una vez. Bueno, entonces, ahora el concepto que voy a manejar de carga manual es el que me dice la NOM 36. Otra cosa que ya no le voy a hacer caso a la NOM 06 es lo que me da definición como equipo auxiliar. La NOM 36 me dice que equipo auxiliar es todo aquel equipo de 2, 3 o más ruedas que es impulsado por la fuerza de la persona, que no tiene una locomoción propia, sino que soy yo. Por ejemplo, la carretilla, al final y al cabo la carretilla la carga la persona, la fuerza la pone la persona. Ese es un equipo auxiliar, ¿sí? La NOM 6 antes obligaba a tener procedimientos para realizar actividades de manejo y almacenamiento de forma manual. No es que hoy ya no lo hagamos, sí lo vamos a hacer, pero lo vamos a hacer como dice la NOM 36, no como decía la NOM 06. También la NOM 06 nos hablaba de cómo se tenía que hacer el manejo manual de cargas, nos daba así como que las medidas de seguridad. Bueno, ya vamos a hacerlo como lo dice la NOM 36. Nos hablaba de cómo vigilar la salud de estos trabajadores que hacían manejo manual de cargas. Hoy lo vamos a hacer como dice la NOM 36. Nos hablaba qué capacitación tenían que tener, cómo se vigilaba su salud. Bueno, esto de la NOM 06 ya no lo vamos a hacer como dice ella, porque ya está ahora incluido y bajo el enfoque de esta nueva norma, la norma 036, ¿ok? Repito, no es que la 06 ya no esté vigente, sí sigue vigente, pero estos puntos van ahora a hacerse como dice la NOM 36. Ahora, dentro del contenido de la NOM 36, les decía yo, hay ciertos puntos que nos dicen que tenemos chance, todavía 3 años, para que nos vigilen de cómo hacerlo, que son el análisis de factores de riesgos ergonómicos. Ahorita vamos a detallar qué quiere decir eso, pero ese, dentro de 3 años, todavía me dan chance que me prepare. También me dan chance a que me prepare de cómo administrar esto de las masas máximas a cargar por cada persona. Me dan también oportunidad de prepararme cómo hacer un programa de ergonomía y me dan oportunidad de prepararme a hacer cómo hacer un análisis de factores de riesgos ergonómicos. No es que no lo tenga que hacer, te están dando oportunidad de hacerlo bien durante estos 3 años. Porque a partir del 4 de enero del 2023 ya lo tienes que tener, ¿sí? Ya debe de existir. Entonces tienes 3 años para hacer tus intentos, hacerlo bien, porque a partir del 5 de enero del 2023, si te auditan, ya lo debes de tener, ¿ok? Entonces tienes 3 años. Dale siguiente, por favor. ¿De qué se trata la norma? Este es el contenido de la norma. Como toda norma, bueno, pues empieza con el objetivo, el campo de aplicación, la referencia,
definiciones y lo que nos importa, obligaciones del patrón, trabajadores, el análisis, las medidas de prevención y control, la vigilancia de la salud, la capacitación y el adiestramiento. Yo les recomiendo que si quieren realmente conocer a fondo esta norma, lean detalladamente el apéndice 1 y el apéndice 2, puesto que son la metodología que nos está diciendo la norma cómo evaluar esos factores de riesgo ergonómico. Es lo importante de la norma, el apéndice 1 y el apéndice 2. Es la metodología que te va a decir tu trabajador tiene riesgo alto de sufrir una lesión, de cómo está cargando actualmente, de cómo está levantando actualmente, ¿sí? Entonces el apéndice 1 y el apéndice 2, es decir, son fundamentales. Y algunas normas contienen guías de referencia. Las guías de referencia no son obligatorias. Las guías de referencia son simplemente sugerencias de realizar ciertas cosas. La NOM 36 nos da estas dos sugerencias. La primera guía de referencia se trata de cómo es que se va a llevar a cabo la evaluación del riesgo. No es la metodología, sino cómo decidir cómo llevar a cabo la evaluación del riesgo, es una sugerencia. Y la guía de referencia 2, esa también se la recomiendo, no es obligatoria, pero es una sugerencia de cómo identificar a aquellas personas que tienen riesgo de sufrir algún trastorno musculoesquelético por cómo han estado trabajando en ese puesto de trabajo, haciendo esas actividades que forman parte de sus funciones, ¿sí? Entonces, esta, sí, se la recomiendo. Esta simplemente es así como, ¿qué puedes hacer? Y estos dos son lo bueno de la norma, ¿ok? Vamos a ir ahorita pedacito por pedacito. Dale, siguiente por favor. Bueno, dijimos que el capítulo 1 es el objetivo, el 2 es el campo de aplicación, 3 las referencias, eso es bla 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 bla. Capítulo 4 son definiciones. Tiene varias definiciones, algunas clásicas, como qué es centro de trabajo, qué es equipo de protección personal, etc. Pero yo puse estas tres porque a mi parecer son tres conceptos que debemos de tener claro para poder interpretar y aplicar la norma de una manera correcta. La primera definición es el equipo auxiliar. Como dijimos que esta norma está para vigilar los riesgos a los que estás expuesto por el manejo manual de cargas, y el manejo manual de cargas puede llevarse por solo la persona o con ayuda de un equipo auxiliar, bueno, pues vale la pena que sepamos qué es un equipo auxiliar. Un equipo auxiliar va a ser aquel vehículo de una o más ruedas sin locomoción propia, es decir, no tienen un motor que haga que se muevan por sí solos, sino que es la persona quien les da esa fuerza para la carga o para el movimiento. Un montacargas no sería un equipo auxiliar, porque un montacargas sí tiene un motor, ¿sí? Pero estas carretillas, estos diablitos o los patines, esos sí son equipos auxiliares, porque al final y al cabo sí es la persona que lo está empujando, ¿sí? Entonces, si estás haciendo un esfuerzo que pudiera ser un sobreesfuerzo si es que le pones cajas de más, ¿sí? O si es que lo haces muchas veces y entonces te expondrá al riesgo de sufrir una lesión. Entonces, eso sí es importante, que podamos identificar si yo ocupo equipos auxiliares. Otra de las definiciones importantes que hay que tener claras, que es la estimación simple de nivel de riesgo, también llamada evaluación rápida. A lo largo de la norma podemos encontrar que en algún punto le llaman estimación simple y en otro punto le llaman evaluación rápida, pero es lo mismo. Es la valoración inicial de las condiciones en que se realiza el manejo manual de cargas. Es decir, yo como empresa que ya identifiqué que Juan, el que me ayuda a descargar el camión, bueno, ¿cuál es el riesgo que Juan tiene
de sufrir una lesión musculoesquelética por la manera en que está descargando el camión todos los días. Entonces, tendré que hacerle una estimación simple de nivel de riesgo o una evaluación rápida que me diga las condiciones en las que se están haciendo las cosas. Eso es una estimación simple. Algo que menciona mucho nuestra norma es que cuando hagas una estimación simple y el resultado no sea un resultado como que muy claro, que llegue a tener algunos criterios de confusión, que se presten a confusión, o que el resultado de esta evaluación simple te den condiciones no favorables para Juan, tienes que hacerle una evaluación específica. ¿Qué es una evaluación específica? Ya es la evaluación de la misma actividad de Juan, pero a través de metodologías reconocidas internacionalmente. Puedes ocupar cualquiera de estas metodologías, ya sea la metodología levantamiento simple de cargas, levantamiento compuesto de cargas, la ecuación de Niosh, ¿sí? O la metodología propuesta por la ISO 11228 versión 2000. ¿Qué son? Bueno, pues son procedimientos de cómo medir el riesgo de sufrir una lesión musculoesquelética, pero muchísimo más detalladas y rigurosas que la evaluación simple, que es el apéndice 1 y el apéndice 2 que nos brinda la norma. ¿Se acuerdan que les dije que había que poner atención al apéndice 1 y al apéndice 2? Bueno, pues es eso. El apéndice 1 y el apéndice 2 es la metodología, los pasos para hacer una evaluación simple de cómo Juan baja la caja y tiene un riesgo de sufrir una lesión. Pero si yo apliqué ya apéndice 1 y apéndice 2 y como resultado me dio que Juan tiene un alto riesgo de lesión o me dio criterios confusos al estarlo evaluando a Juan, bueno, entonces tendré que aplicar una de estas metodologías que son mucho más rigurosas para medir realmente el riesgo de lesión que está sufriendo ese trabajador en esas condiciones. ¿Ok? Estas metodologías no vienen en la norma. Estas metodologías será un gasto extra que tendrás que hacer como empresa para que alguien te haga esa valoración. ¿Ok? Bueno, al siguiente, por favor. Capítulo 5. El capítulo 5 de la norma nos habla sobre las obligaciones del patrón. ¿Por qué el punto número 1 está moradito? Porque es el que me están dando chance hasta el 2023 de tener, ¿sí? Todas las demás, las que están en negro, ya lo tengo que estar haciendo, ya lo tengo que tener. El primer punto es contar con el análisis del factor de riesgo económico, que tengo 3 años para investigar cómo se hace, llevarlo a cabo, que me quede bien, porque a partir del 2023, si me auditan, me lo van a pedir, ¿sí? Entonces ese es el primer punto, está moradito porque tengo 3 años. Los demás no, los demás ya los tengo que estar haciendo, que es adoptar medidas de prevención y control para aquellas personas expuestas a sufrir un trastorno musculoesquelético por el manejo manual de cargas. Segundo, efectuar vigilancia médica al personal ocupacionalmente expuesto. Tercero, informar sobre las posibles alteraciones a su salud. Cuarto, capacitar y adiestrar. Y 5, llevar registros sobre las medidas de prevención y control. Esto es lo que pusieron en el reglamento desde el 2014 y que no me habían dicho cómo hacerlo, ¿sí? En esta norma, bueno, ya me detallan, tienes que adoptar medidas de prevención, que es el capítulo 8, en el capítulo 8 nos dicen cómo hacerle, tienes que efectuar vigilancia, que es el capítulo 9, ahí me dicen cómo hacerle, tienes que capacitar y adiestrar, es el capítulo 8 también, ahí me dicen cómo hacerle. Entonces, bueno, ya eso que me habían dicho en el 2014, en esta norma ya me están haciendo más detallado todo. ¿Ok? Siguiente, en el capítulo 6, obligaciones a los trabajadores. Yo siempre he dicho que no todo es culpa del patrón, la verdad es que los trabajadores mucho tenemos que ver si es que me accidenté, si es que me lesioné. Obviamente
obviamente, si es que se me generó una lesión musculoesquelética al estar desarrollando el manejo manual de cargas, bueno, como trabajador también tengo obligación de prevenir que no me pase nada. Y esas obligaciones es, primero, hazle caso a todas las observaciones preventivas y de control que tu patrón puso, ¿sí? Segundo, avisa de condiciones inseguras. ¿Qué tiene que ver las condiciones inseguras? Pues imagínate que Juan esté descargando el camión y que luego todas esas cajas las tenga que llevar al almacén y aquí está un azulejo roto y entonces se cayó Juan con todo y cajas y ahí se lesionó y ahí se accidentó. Pero nadie avisó de que había un azulejo roto, que había obstáculos en el camino, en la trayectoria. Bueno, entonces es una obligación del trabajador también reportar las condiciones inseguras. Mantener orden y limpieza, obviamente. Participar en la capacitación y el adiestramiento, que es una obligación que como trabajadores tenemos. Informar sobre afectaciones a la salud, esto es bien importante. Malamente, en algunas empresas, algunos trabajadores no dicen, es que me duele la espalda, porque piensan que, pues, no sé, ya no te van a dar actividades, posiblemente la primera te corren porque puedes empezar a dar problemas a la empresa, porque no quieres perder tu bono, porque tal vez te van a mandar a consulta y mandarte a consulta quizás es perderte esas horas extras que hoy podías ganar. Entonces, algunos trabajadores tienen esa mala costumbre de no informar sobre posibles alteraciones a la salud. Sin embargo, es importante que empecemos a erradicar esas malas costumbres y al contrario, empezar a alzar la mano porque empezamos a generar historial. Yo hace un año dije que me empezaba a doler la espalda y aún así me dejaste haciendo estas actividades, me dejaste en este puesto. Hoy tengo una lesión, ya tengo declarada la lumbalgia, estoy afectado. Bueno, entonces ya te quedó el antecedente que hace un año tú habías dicho que estabas mal. Y probablemente entonces ahí sí habría que hacer una investigación si era pertinente dejarte en esas funciones o no, ¿sí? Entonces por eso también es importante que como trabajadores digamos cualquier tipo de alteración a la salud que tengamos o limitaciones, porque también eso a veces jóvenes llenos de ímpetu, con ganas de trabajar, no decimos que no a nada y terminamos exponiéndonos ante posibles riesgos, ¿no? Entonces de plano decir no, eso sí no puedo, yo no tengo la capacidad de hacer eso, entonces también hablar sobre limitaciones. Y otra obligación que tenemos los trabajadores pues es participar en los exámenes médicos, obviamente. Ahora bien, este es el capítulo 6, ¿sí? Vamos con uno de los capítulos más importantes y más pues polémicos, capítulo 7. Todo está en morado porque es el que aplica, o bueno, el que va a ser vigilado hasta el 2023, pero ya tengo que empezar a hacer. Todo el capítulo 7 se trata del análisis de factores de riesgo ergonómico. Todo el capítulo se trata de eso, del análisis de factores de riesgo ergonómico. Y nos dice que este análisis debe de estar primero compuesto por la identificación de actividades. Es decir, de todo lo que se hace en tu empresa, vas a identificar aquellas actividades que tengan implícito el riesgo ergonómico por el manejo manual de cargas. Por ejemplo, la descarga de camión de proveedores. Esa es una actividad en donde levanto, bajo, transporto cargas de forma manual, ¿sí? Otra actividad de manejo manual de cargas, el estiva de insumos, de materia prima, de producto terminado, ¿sí? Tú vas ahí a identificar todas aquellas actividades y nos dice, no solamente listes las actividades, sino que también vas a enlistar en qué puesto de trabajo es que llevan a cabo eso. Lo hace el bodeguero, lo hace el almacenista,
lo hace el operario, vas a poner el puesto de trabajo. Vas a poner exactamente qué es lo que hace. Levanta, baja, transporta, empuja o jala, ¿sí? Entonces vas a poner qué tipo de factor de riesgo ergonómico es lo que hace. Vas a describir detalladamente descarga de camión, de proveedor, en el área de entrega de materiales. Vas a describir las actividades. ¿Cuáles son los trabajadores involucrados? Es el operario A, el operario B y el ayudante. Vas a decir con qué frecuencia hacen esa actividad. La hacen todos los jueves que llega el proveedor. Vas a decir cuánto dura esa actividad de descargar el camión, 45 minutos aproximadamente de duración, ¿sí? Entonces, describes la duración de la actividad. Esa es la primera parte de tu análisis de factores de riesgo ergonómico, la descripción de las actividades. Yo creo que eso sí lo podemos empezar a estar haciendo actualmente, ¿sí? Segunda parte, y ya empieza lo complicado, vamos a estimar el riesgo que está corriendo Juan con toda su cuadrilla para estar descargando ese camión. Y esa estimación simple de riesgo lo vamos a hacer con la metodología que dice en el apéndice 1, si es que se trata de actividades que tengan que ver con levantar, bajar o transportar, o lo vamos a hacer con la metodología que dice el apéndice 2, si es que se trata de actividades que tengan que ver con jalar o arrastrar. Acuérdate que puede ser que lo hagan de forma manual, ellos solitos, o con ayuda de un equipo auxiliar. Si lo hacen con una grúa, con un montacargas, eso no, porque esos no son equipos auxiliares. Pero si lo hacen con diablitos, con carretillas, ahí sí. O si lo hacen ellos solitos, cargando, pues por supuesto que sí, ¿sí? Entonces vas a hacer eso. Ya que identificaste esas actividades, evalúas con la metodología que está descrita en estos dos apéndices, dependiendo cuál aplique para cada actividad. Es un análisis, es una evaluación por actividad. Una evaluación por actividad. ¿Ok? Y ahora, ya que existe esto, puede que salga la opción de que la evaluación simple de Juan, al estar descargando el camión, te haya dado como resultado unas condiciones inaceptables de riesgo, es decir, de un alto riesgo de lesión, de que Juan siga trabajando así. Entonces, tendrás que emitir ciertas medidas de control. Vas a darle, no sé, un equipo auxiliar, vas a decir que lo hagan entre 2, que lo hagan entre 3. Vamos a ver ahorita cuáles son las medidas de control, ¿sí? Y si ya hiciste esas modificaciones, no sé, acercaste la bodega para que no estén caminando con la carga tanta trayectoria, hiciste alguna modificación. Si ya hiciste esa modificación, vuelves a evaluar, hacer una estimación simple, y Juan sigue estando con condiciones de alto riesgo, entonces estás obligado a hacer una evaluación específica, ¿sí? ¿Qué es la evaluación específica? Bueno, es la que puede ser con cualquiera de las otras metodologías mencionadas en la ISO 11200 o la ecuación de Niosh o la metodología de levantamiento simple o levantamiento combinado. Es esta. ¿Cuándo voy a hacer esta? Cuando la estimación simple no permita determinar el nivel de riesgo, es decir, son criterios medios confusos, no aplica bien la metodología para esa actividad que yo estoy viendo, o cuando me resulten condiciones inaceptables, un alto riesgo de que estén trabajando así, o cuando a pesar de ya haber corregido la actividad, según yo, de haber acercado la bodega para que no tuvieran tanto tiempo transportando la carga, aún así sigan estando en alto riesgo. Ahí estoy obligado a hacer una evaluación específica de nivel de riesgo. La norma nos da la oportunidad de que si eres una empresa
súper preventiva, comprometida con el bienestar de tus trabajadores y que tengas los recursos, bueno, te da la oportunidad la norma de sacarte este paso y directamente estas actividades evaluarlas con esta, ¿sí? Entonces la norma dice que puedes hacer tu análisis de factores de riesgos ergonómicos con una evaluación específica directamente, si es que tú quieres, ¿ok? Si no, te puedes quedar con la metodología que dice apéndice 1 y apéndice 2. Ahora, ese análisis de factores de riesgo ergonómico debe de revisarse cuando se modifiquen las condiciones de la actividad, es decir, ya modificaste tu área de recepción de materiales, ahora ya no queda a la misma distancia que la bodega, o ya lo automatizaste, o ya cambiaron, ya no compras cajas de 30 kilos, ahora el material te viene en cajas de diferente tamaño. Bueno, las condiciones que tú habías evaluado ya cambiaron, entonces tienes que revisar tu análisis de factores de riesgo ergonómico. O también tienes que analizarlo cuando Juan o alguno de sus compañeros está presentando un trastorno musculoesquelético, porque eso quiere decir que alguien se te enfermó, aun y cuando tú ya los habías analizado y según tú no había tanto riesgo. Entonces, si alguien presenta un trastorno musculoesquelético, tienes la obligación de volver a actualizar tu análisis, ¿ok? También es importante, y eso lo señala la norma, este análisis debe integrarse al diagnóstico de seguridad y salud en el trabajo que se supone que ya tienes, porque es algo que te solicita la norma 030 STPS. Entonces, en ese diagnóstico de seguridad y salud del trabajo que se supone que ya tienes, ahí vas a meter el apartado de análisis de factores de riesgo ergonómico. ¿Ok? Muy bien. Entonces, este capítulo 7, ya puedo empezar a hacerlo, me lo van a vigilar a partir del 2023. Siguiente, por favor. Capítulo 8, medidas de prevención y control. Les decía yo que, bueno, aquí en la norma ya me especifican un poquito más claro, no me dejaron como en el reglamento, que nada más me las habían dicho así. Dentro de las medidas de prevención y control me dicen algunas clásicas, como realizarlo, las actividades de manejo manual de carga se deben de realizar obviamente por personal que tenga la aptitud física para esas funciones. Es decir, que tengan un visto bueno por parte del médico de la empresa, por parte de un centro de salud, que la norma dice que puede ser el Instituto Mexicano de Seguro Social o puede ser privado, no es tan rigurosa, tenía que ser el IMSS, dice que puede ser privado. Entonces, todas aquellas personas que tú pusiste en el análisis de factores de riesgo ergonómico, Juan y toda su gente, bueno, todos ellos deben de tener un visto bueno por parte de un médico de que sí pueden cargar, sí pueden bajar, sí pueden transportar, sí pueden jalar, sí pueden empujar, ¿sí? Entonces, esa es una primera medida de prevención, porque no estás poniendo a hacer algo a alguien que no tiene la capacidad, que está limitado, ¿ok? Segunda medida de prevención, contar con un procedimiento de seguridad para el manejo manual de cargas. Se supone que dentro de tu empresa, todas tus actividades deberían de tener un procedimiento, un instructivo, una manera de cómo hacerlo de una manera segura, ¿sí? Bueno, pues esto no es la excepción. Debe de haber un procedimiento que te detalle cuáles son las medidas de seguridad al estar haciendo un manejo manual de carga. Que el área se encuentre ordenada, que esté libre de obstáculos, que la carga no exceda el peso permitido para la capacidad de la persona, que el personal se encuentre capacitado, etc., ¿no? Entonces tienes que hacer un procedimiento. También dice que tenemos que adoptar medidas de prevención, y ahí sí la norma nos las subclasifica en medidas de prevención generales, medidas de prevención para el levantamiento y el transporte de cargas y medidas de prevención para empujar o jalar cargas.
¿Por qué el inciso B está en moradito? Porque el inciso B, punto 2, es el que entra hasta el 2023. El inciso B, punto 2, ahorita vamos a ver de qué se trata, ¿sí? Los otros sí entran ya. ¿Cuáles son las medidas generales? Lo que te comentaba: capacitación, limpieza, tener el procedimiento, indicar sobre los posibles riesgos, medidas generales. 8.4 está moradito, porque es hasta el 2023. ¿Por qué? Porque dice que tienes que adoptar las medidas de control cuando el análisis de factores de riesgo económico lo indique. Como se supone que el análisis lo van a vigilar hasta el 2023, pues todas esas medidas de control, que por ejemplo era acercar la bodega para que no estén cargando durante todo este rato, pues se derivó de tu análisis, y tu análisis es hasta el 2023. Por eso adoptar esas medidas de control te las van a vigilar hasta el 2023, pero no es que no las tengas que hacer ya, bien puedes ir adelantando, ¿sí? Siguiente punto: tener un programa de ergonomía. ¿A qué se refiere el programa de ergonomía? Bueno, se supone que en tu análisis detectaste que estaba muy larga la trayectoria, el recorrido que hacía Juan con la caja para llevarla a la bodega. Entonces determinaste que tu medida de control era acercar el área de estiba de las cargas. Entonces en tu programa vas a poner acercar área de estiba de las cargas, quién va a ser el responsable, cuándo se va a llevar a cabo, quién va a dar los recursos, etc. Sí, ese es tu programa. Y esas medidas de control son derivadas de tu análisis de factores de riesgo económico, y por eso está en moradito, porque es hasta el 2023, ¿sí? Otras son las medidas de control administrativas y técnicas. ¿Por qué tiene flechita morada? Porque también se supone que en tu análisis de factores de riesgo económico, donde determinaste que tenías que acercar el área de estiba, tienes que entonces hacer una medida de control técnica, es decir, una reingeniería, una remodelación. Entonces esto va a depender de lo que salga de acá. ¿Cuáles son las medidas de control administrativas? Por ejemplo, te diste cuenta que Juan no solamente descarga el camión de proveedores, sino que también es el que ayuda a meter el producto terminado. Entonces, se expone con mayor frecuencia al manejo manual de cargas. Entonces, administrativamente puedo hacer que Juan ya no participe, por ejemplo, en el llenado del producto terminado, sino que a esa hora del turno esté haciendo otra cosa. Administrativamente puedo hacer una medida de control, ¿sí? Pero como también es derivado de mi análisis, por eso está en moradito, ¿ok? Siguiente, por favor. Bueno, les decía yo que el capítulo 8, ¿puedes ir atrás, por favor? El capítulo 8, inciso B, estaba en morado, porque es hasta el 2023. Bueno, es que no es todo el inciso B, solo es el punto 2 del inciso B. Ahora sí, adelante, por favor. Ese es el capítulo 8, inciso B. Todo esto es el capítulo 8, inciso B. Y ese inciso B está compuesto a su vez por la parte 1, parte 2, parte 3. ¿Ok? Solo la parte 2 es la que es hasta el 2023. La parte 1 es así, ojo, la parte 1 esa ya puede ser auditada, y es que las mujeres en periodo de gestación y aquellas que tengan hasta 10 semanas posteriores de haber tenido al bebé, no realicen actividades de manejo manual de cargas con pesos mayores a 10 kilos. Eso sí ya está vigilado. Se supone que también se mencionaba en la NOM 006, ¿sí? Entonces se supone que es algo que no debe de pasar en ninguna empresa. Lo que está hasta el 2023 es esto, la masa máxima. Hoy lo que podríamos hacer es empezar a ver si realmente estamos cumpliendo esto. ¿Cuánto puede cargar una persona de acuerdo a su género y a su edad?
¿Cuánto puede levantar? Es la masa máxima que pueden levantar. Por ejemplo, una persona de 37 años, masculino, bueno, pues se encuentra acá. Mayor de 18, menos de 45. Esta persona puede cargar sin problema hasta 25 kilos, ¿sí? Una mujer de 19 puede cargar sin problema 20 kilos, ¿sí? Un hombre de 50 años, 20 kilos. Ojo, siempre y cuando lo determine un médico, ¿sí? Para los mayores de 45, sea hombre o sea mujer, debe de haber un examen médico que avale su capacidad de carga, ¿ok? Eso es importante. Eso va a ser vigilado hasta el 2023, pero aún así ya podemos empezar a vigilar si es que lo estamos haciendo así o no, ¿ok? Ahora, otro punto importante, y aquí yo creo que debería de estar en morado, porque si se supone que esto está en morado, esto también, pero no nos lo indican así. Pero bueno, esto es como que derivado de esto, pero a la norma no nos los está indicando. Pero dice que el movimiento manual de cargas con peso superior a estos, puedes hacerlo en equipos. Es decir, si tú tienes una caja que pesa más de 25 kilos, mi caja pesa 30 kilos, ¿cómo le hago para moverla si ahí dice que lo más que pueden cargar es 25? Bueno, la puedes mover entre dos personas, ¿sí? Pero, ¿cuál es la capacidad de carga? ¿Qué tanto pueden aguantar esos dos muchachos que están cargando en conjunto? Dos personas pueden cargar 2/3 de la suma de sus capacidades individuales. 2/3 de la suma de sus capacidades individuales. Es decir, si Juan tiene 18 años y Pedro tiene 45, Juan de 18 puede cargar 25, Pedro puede cargar 20. 20 más 25, 45 kilos. Pero no pueden cargar los 45 kilos, pueden cargar 2/3 de 45 kilos. Eso quiere decir que Pedro y Juan solo pueden cargar 30 kilos juntos. ¿Ok? Ahora, si tengo una caja que pesa más, ¿pueden cargarlo entre más personas? Sí, puedes formar equipos de 3 personas, pero esas 3 personas solamente van a poder cargar el medio de la suma de sus capacidades individuales. El medio de la suma de sus capacidades individuales. Digamos que tengo a Pedro de 18 años, tengo a Juan de 45 y tengo a Liliana de 18, ¿sí? Pedro puede cargar 25, Juan 20, ahí llevo 45, y Liliana puede cargar también 20, llevo 65. Entre 2 pueden cargar solamente 32.5 kilos. ¿Ok? Entonces esto es así como que es súper importantísimo, ¿eh? No vayamos a estar exponiendo a nuestros trabajadores a estar cargando de más, porque pueden generar, primero, pueden generarse una lesión musculoesquelética. Segunda, podemos ser objeto de una observación por parte de la autoridad si nos cachan, ¿sí? Ok. Entonces, bueno, otro punto importante. La suma de la carga por jornada de 8 horas no debe de exceder 10.000 kilogramos en distancias menores a 10 metros. Por eso les decía yo que si tengo que descargar el camión y tengo que llevarlo hasta la bodega, me conviene que la bodega esté cerca, ¿sí? Porque deben de ser menos de 10 metros para que pueda yo tener oportunidad de que puedan cargar más. Si están lejos,
pueden cargar menos, porque esas cargas que haga no pueden sumar más de 10,000 kilos, ¿sí? Y si la suma de la carga por jornada, y si las distancias son más largas, perdón, más de 10 metros, entre 10 y 20 metros, pueden cargar, fíjate, de 10,000 a solo 6,000 kilos, ¿sí? Entonces, por eso es una medida de control y de prevención que las distancias a transportar sean lo menos posible, porque tenemos un límite de exceso de carga. ¿Por qué? Porque recuerda que la frecuencia nos puede llevar a un sobreesfuerzo, ¿sí? Todos estos son factores de riesgo económico, y el sobreesfuerzo lo podemos sobrepasar en nuestras capacidades, tenemos ciertas limitaciones, nos genera una fatiga excesiva, ¿ok? Siguiente, por favor. Capítulo 9 es la vigilancia de la salud. Como toda norma, como todo riesgo, pues debo de tener vigilado a mi personal ocupacionalmente expuesto, no se me vaya a estar enfermando y yo sea el último en enterarme. Entonces debo de tener un programa que vigile la salud, debo de hacer exámenes médicos iniciales y también debo de detectar posibles trastornos musculoesqueléticos. Esta norma, que es nueva, que anteriormente no le hacíamos caso a los factores de riesgo económico, bueno, eso ya se puede estar haciendo. Detecta si tienes personal que ya presente algún síntoma de tener un trastorno musculoesquelético, porque tal vez ya lo tienes, tal vez ya existe, ¿sí? Entonces, eso es uno de los puntos importantes que ya podemos estar haciendo. La norma nos da como sugerencia que podemos detectar a esas personas aplicando el cuestionario que viene en la guía de referencia 2. La guía de referencia 2 es un cuestionario, el cuestionario nórdico de Kurdikova, de Gorica. Es un cuestionario que ese ya lo podemos estar aplicando para que detectemos a las personas que probablemente ya estén presentando un síntoma de un trastorno musculoesquelético, porque ojo, si ya lo tienes, entonces esa persona necesita una vigilancia a su salud más específica, ¿sí? Entonces eso es importante. Otro punto que nos señala la norma, obviamente los exámenes médicos deben de realizarlo por una persona capacitada en medicina, ¿sí? E incluso en las medidas de cómo validar los puntos, ahí dice con cédula profesional y experiencia en el campo de la medicina del trabajo. Debemos de conservar los expedientes médicos por trabajador mínimo 5 años, y lo que nos mencionaba en las medidas de prevención, el médico debe de expedir un visto bueno que nos diga que las personas pueden estar realizando manejo manual de cargas, ¿sí? Deben de estar avaladas por un examen que el médico les realice, de que sí pueden hacer actividades con el manejo manual de cargas, ¿ok? Siguiente, por favor. En el capítulo 10 de nuestra norma, bueno, pues nos habla sobre la capacitación y sobre el adiestramiento. No es nada diferente a las anteriores, nos dice que tenemos que capacitar y adiestrar al personal ocupacionalmente expuesto al manejo manual de cargas de la manera segura de cómo realizar esas actividades. También hay que comentarles sobre los riesgos a los que se exponen por un manejo manual de cargas. Dice que hay que capacitar al personal de nuevo ingreso y al personal que por primera vez va a hacer un manejo manual de cargas. Lo que sí menciona esta norma es que esa capacitación debe ser reforzada mínimo cada 2 años y, por supuesto, ir guardando los registros de la capacitación. Algo que se me pasaba, esta norma especifica claramente que hay que capacitar, adiestrar, entrenar y evaluar. Por lo regular las normas no dicen eso, por lo regular las normas dicen capacitar y adiestrar. Esta dice entrenar y evaluar. Ahí ya nos están poniendo un poquito más específico. No solamente les des curso, sino que ve y mira que realmente sepan cómo agacharse, cómo levantar, cómo agarrar la carga para no generar una lesión, ¿sí? Entonces dice
capacitar, dice adiestrar, dice entrenar y dice evaluar. ¿Ok? Entonces vamos a cumplir con esos 4 puntos. Y bueno, el contenido de la norma es ese, hasta el capítulo 10. Les decía yo que era bien importante el apéndice 1 y el apéndice 2. El apéndice 1 nos dice la metodología de cómo hacer una estimación simple. Una estimación simple de aquellas actividades que tengan que ver con levantar o bajar alguna carga. De una manera muy resumida, la metodología consiste en que sepamos cuál es el peso de la carga y con qué frecuencia lo mueven, ¿sí? Cada cajita, cuánto pesa y con qué frecuencia haces esas elevaciones o descensos de la caja. Imagínate que estás descargando el camión, ¿sí? Entonces, esa caja, ¿cuánto te tardas? No sé, en un minuto puedes hacer esto 20 veces, 15 veces, en un minuto, dependiendo de lo que pese la carga, dependiendo de tu habilidad, tu agilidad. A eso le llamamos frecuencia. Cada vez que levantas o bajas una carga, ¿sí? Entonces, esos detallitos son los que vamos a vigilar. Peso de la carga, frecuencia, distancia horizontal entre las manos y la parte inferior de la espalda. Se supone que si yo agarro una caja, debería yo de tener la facilidad de poder acercar esa caja a mi cuerpo y tener una distancia mínima entre mi espalda y mis manos. Entre más lejano tenga esto, mayor esfuerzo hago, ¿sí? Entonces, eso es lo que también evaluamos, la distancia horizontal entre las manos y la parte inferior de la espalda. También se evalúa la región de levantamiento vertical. Si no es lo mismo agarrar la caja de aquí, de la caja del camión, ¿sí? ¿No? Entonces no es lo mismo agarrarlo a esta altura que agarrar la caja desde esta altura o agarrar la caja desde esta altura, ¿sí? Entonces a eso nos referimos con el levantamiento vertical. Acoplamiento mano-carga. No es lo mismo tratar de levantar una caja que no tiene de dónde agarrarla, que se te está medio deshaciendo y que aparte pesa, ¿no? Entonces como que eso te complica más la situación, hace que tenses más tus músculos, no se te vaya a desbaratar la caja, no se te vaya a caer. A que sea una caja que tenga asas, que esté firme, bueno, eso tiene un agarre mucho más fácil, más cómodo y que te genera menos esfuerzo. Eso es lo que evaluamos también, acoplamiento mano-carga. También evaluamos las restricciones posturales. ¿A qué nos referimos con eso? El espacio que tengas, todavía que estás descargando. Imagínate que lo estés haciendo en un área en donde si levantas la cabeza te puedas pegar o que venga alguien y no se choque, se atraviese, sea un estorbo en lo que estás realizando. Bueno, entonces también evaluamos eso, las restricciones posturales. También evaluamos la torsión y flexión del torso. Se supone que es menos riesgo de lesión levantar la caja estando derechito a ella a levantar la caja así, porque estoy flexionando mi torso. Entonces también evaluamos eso, torsión y flexión lateral del torso. Evaluamos sobre qué superficie estás. Imagínate que todavía, que aparte que estés levantando, lo hagas sobre una superficie que esté inestable, que sea sobre una rampa que está medio chueca. Entonces también evaluamos la superficie. Evaluamos, en otros factores entran las condiciones del ambiente, la demanda de la actividad. No sé, imagínate que lo estés haciendo, no sé, en el patio de trabajo, en el estacionamiento y que esté lloviendo. No, pues esos son unos factores que también ameritan ser evaluados, ¿sí? Entonces, esto es para el levantamiento, de eso se trata el apéndice 1. Dale siguiente, por favor. En ese mismo apéndice encontramos cómo evaluar el transporte de cargas, muy similar a lo anterior.
Solo que aquí ya entra la distancia de transporte, algo que no estaba en el anterior. ¿Qué tanto distancia vas a andar cargando o moviendo esa carga? Y los obstáculos que pueda haber en la ruta, si era todo derechito, si era una superficie no plana, si era inclinado con alguna pendiente. Eso es lo que hablábamos cuando se habla de transporte. Siguiente, por favor. En el mismo apéndice 1, cuando las operaciones de manejo de carga se hacen en equipo, acuérdense que dijimos que podemos hacerlo entre 2 o 3 personas. Entonces evaluamos prácticamente lo mismo, más la comunicación y coordinación que pueda haber entre el equipo. Pues imagínate que estén entre los 3 cargando algo y que haya mucho ruido y no se puedan coordinar, entonces los 3 nada más van a estar ahí peleándose con la caja y ni siquiera van a avanzar, ¿no? Entonces, evaluamos esto, comunicación y coordinación. Siguiente, por favor. La metodología de esos apéndices nos dice que una vez teniendo la evaluación de levantamiento, la evaluación del transporte y la evaluación del equipo, puedes registrar. Esta es una valoración cualitativa, te da un color de riesgo, puede ser verde, amarillo, rojo o morado. Te da un resultado de un color, te da un nivel de riesgo, bajo, medio, alto, y tienes que definir qué acciones vas a tomar para que este riesgo se minimice. Si después de estas acciones no hay cambio, pues tienes que hacer una evaluación específica, la que es por las metodologías que no están en esta norma, ¿ok? Ese es el apéndice 1. Siguiente, por favor. El apéndice 2 nos habla de empujar o arrastrar. El empujar o el arrastrar es relativamente similar, pero aquí evaluamos la postura. Imagínate que tengas que empujar así, o que tengas que empujar así, o que tengas que... La postura tiene algo que ver, ¿no? Entonces, vale la pena evaluar qué postura tomas con respecto a esa carga que tienes que empujar o arrastrar. La distancia, ¿qué tanta distancia la vas a empujar o la vas a arrastrar? Patrón de trabajo. El patrón de trabajo se refiere al sistema, a la demanda, a qué tan exigente es que arrastres o empujes eso, de qué manera lo vas a hacer. Sí, ahorita se los estoy comentando rapidito, pero ahí en el apéndice pues viene toda una categoría de cómo clasificar cada uno de estos puntos. Y bueno, los obstáculos. Siguiente, por favor. Entonces, ya que vi cómo empujar o arrastrar, con lo que dice el apéndice 2, me da un registro de color, un nivel de riesgo, emito recomendaciones. Siguiente, por favor. En el mismo apéndice A2, ya me dice cómo analizar el empuje o el arrastre con uso de equipo auxiliar, con carretilla, con diablito, con patines. Es muy similar, pero aquí, ¿qué viene de diferente? Condiciones del equipo auxiliar. Pues imagínate que todavía que tengas que llevar la carretilla llena, la carretilla tenga la llanta ponchada, ¿no? Bueno, pues entonces vale la pena evaluar en qué condiciones está ese equipo auxiliar, ¿sí? Siguiente, por favor. Y bueno, ya que hice esa evaluación simple, me da un color de nivel de riesgo, un número, y tengo que emitir acciones de control. ¿Ok? De manera resumida, de esto se trata la norma 36. Es una norma muy detallada, ya lo vimos, de cómo identificar, cómo analizar, cómo evaluar, cómo prevenir y controlar los análisis de factores de riesgo ergonómico. Ya estamos obligados como empresas a cumplir con lo que dice esa norma, ya estamos obligados a preparar nuestro análisis porque podemos ser vigilados de su cumplimiento a partir del 2023. Solo del análisis y de los puntos que están moraditos, porque todo lo demás ya podemos ser vigilados de su cumplimiento. ¿Ok? Y bueno, y como trabajadores, por supuesto que también pues es algo beneficioso, digamos que son cosas que quizás
no se consideraban tan importantes como origen de posibles lesiones, como origen de posibles enfermedades laborales. Entonces, de manera preventiva, qué bueno que ya entró en vigor. De manera empresarial, sí son más responsabilidades, son más obligaciones, pero tampoco son tan ajenas a lo que se supone que tuvimos que haber hecho todo este tiempo, que era prevenir enfermedades y prevenir accidentes, ¿sí? Nada más que ahorita nos están dando como que la receta detallada de cómo hacerle. Y acuérdate que nada más es la primera parte. Nos faltan otras dos partes que todavía no sabemos cuándo van a venir. ¿Ok? Muy bien, bueno, por mi parte, eso es todo. No sé si tienen alguna pregunta. ¿No? En el caso de que el proceso varíe en el sentido de que, por ejemplo, en el autotransporte, ¿no? Que llega un autobús y trae equipaje de diferentes formas, diferentes pesos. Por la experiencia que tienes, ¿cuál sería la recomendación? A lo mejor tener un instrumento para medir antes de manipular. Bueno. ¿Cómo digo? Porque hablamos de un proceso que puede ser muy estandarizado, el tamaño, forma, peso, distancia, pero puede haber procesos donde se haga manipulación de carga, pero no esté tan estandarizado. Tan unificado, ¿no? Entiendo que bueno, son cargas que pueden variar mucho de una a otra, tanto en forma como en tamaño, en peso. Bueno, en el procedimiento de manejo manual de cargas, que nos dan como medida de prevención, valdría la pena ahí sí catalogar todas las posibles cargas que se pueden manejar, hacer unas medidas de prevención generales y aquellas cargas que por su peso o forma o que sean más frecuentes en encontrar, hacer sus medidas de prevención detalladas, ¿sí? Y a esas son las que yo les haría el análisis de factores de riesgos ergonómicos, las con mayor frecuencia a encontrarse en esta descarga de camiones, ya que por sus características son las que podrían tener un mayor de riesgo de lesión. ¿Alguien más? Puede presentarse otro caso, por ejemplo, bueno, nosotros tenemos acercamiento también